¿Qué onda, mundo? ¿Cómo estás? Este es otro video más del canal. Vamos a ver qué es lo que pasa si estás de viaje en Europa y por azares del destino te roban o pierdes tu pasaporte. ¿Qué tienes que hacer? Medidas de prevención, a dónde lo tienes que tramitar para recuperarlo, cómo me regreso a mi país, cómo continúo mi viaje. Entonces todo eso lo vamos a ver en este video. Mira, le quito. Para todos los que no me conocen, me presento, yo soy el tío Omi. Soy autor e ilustrador de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón. Y actualmente estoy trabajando en París como asistente de español. Y ella es mi amiga Cari, que viene a visitar. Hola, yo soy Karina y estoy trabajando como asistente de español en la Academia de Nantes. Ella nos va a compartir qué es lo que se tiene que hacer cuando pierdes o te roban el pasaporte. La primera parte son recomendaciones para evitar que te pase. Si ya te pasó, te voy a dejar en la descripción del video el minuto en el que comenzamos ya con las cosas que tienes que hacer para que le puedas adelantar. Pero por el momento es cómo me preparo antes para que si me llega a pasar, pues me cause la menor cantidad de problemas posibles. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es que el pasaporte es lo más importante de tus pertenencias. Lo tienes que llevar siempre contigo, nunca lo debes de perder de vista. Entonces, yo te recomiendo que lo lleves en alguna bolsa, en alguna cangurera, en un lugar donde siempre lo tengas. Ajá, como ese está perfecto. Entonces, Igual las niñas, hay unas bolsas que son crossbody, te la puedes poner ahí, pero nunca lo dejes de perder de vista. sí, entonces normalmente este tipo de bolsitas van como escondidas, entonces estas me la pongo acá, obviamente abajo de la playera, o sea yo llevaría esto abajo de la playera y entonces pues mi pasaporte no está visible, no está en mi bolsa, no está en mi mochila, entonces si se roban mi mochila o si se roban mi bolsa, pues todos mis documentos personales vienen en la bolsita, pasaporte, identificación, si quieres sus tarjetas de crédito, puedes traer la de crédito en la cartera como para pagar y la de débito la dejas acá guardada para que te sirva de emergencia por si se te pierde la otra. No es recomendable que tu pasaporte lo dejes, por ejemplo, en un hostal o en el Airbnb o en el lugar donde te estés hospedando, porque nunca sabes qué es lo que puede suceder, entonces siempre lo tienes que llevar contigo. Y tampoco en los museos, por ejemplo, no lo debes dejar en la paquetería, siempre debe ir contigo. Lo que puedes hacer es subir tus documentos, escanearlos y subirlos a tu nube o a tu correo. Antes de salir de viaje, escaneas tu pasaporte. Si te vas a quedar mucho tiempo en un país, como en nuestro caso, nosotros acá nos quedamos 7 meses, entonces también escaneas tu visa, escaneas, no sé, cosas como tu acta de nacimiento, tus boletos de avión, cosas importantes que vayas a necesitar y que requieras imprimir. Y hay plataformas como Dropbox, como Google Drive. En tu mismo correo electrónico puedes subir tus documentos, es gratis. Y entonces en cualquier café internet o cualquier computadora, en la embajada, en el celular de alguien, puedes meterte a tu correo, descargar el archivo en PDF e imprimirlo en donde sea como para una emergencia. Eso también es muy recomendable. Esos documentos personales en la nube también son súper importantes. Entonces protégelos con contraseña. Para que igual si te roban el celular o si te roban tu laptop, pues nadie pueda como entrar a tu nube y tener acceso directo a tus documentos. No te confíes por el hecho de estar en Europa. A veces pensamos que todo es muy seguro, que no va a pasar nada, pero aquí se suele dar mucho lo de los pickpockets. Tenemos la idea como que Europa es súper seguro, que la delincuencia solo pasa en Latinoamérica, que acá no pasan robos. A varios de mis amigos le robaron su celular. Estaban en centros comerciales, en lugares con mucha gente, lugares donde hay policía, donde se supone que hay cámaras de vigilancia, en el metro, y le sacaron el celular y nunca encontraron a quien lo hizo, ¿no? Y a mí me pasó, por ejemplo, que yo iba saliendo del antro en la noche y se acercó un tipo, un vagabundo, a pedirme, no sé, un cigarro o algo así, ni siquiera le entendí lo que me dijo. Y como que me quiso saludar, me dio la mano, algo así, no sé, por ejemplo, algo así. Y entonces con la otra mano metió la mano a mi bolsillo y sacó mi celular. O sea, inmediatamente que me pasó yo sentí que no traía nada. Entonces me regresé, lo detuve y le saqué el celular así como de mi celular, muchas gracias, nos vemos. Entonces si te das cuenta de que te está pasando, no dudes en llamar a la policía, en hacer un escándalo, en gritar. Hay gente que te va a ayudar a los lados, o sea, sí hay gente que puede verlo y que al final
y pueden agarrar al tipo o te pueden ayudar a que recuperes tus cosas. Entonces no dudes como que en el momento en el que te des cuenta, buscar quién pudo haber sido y alcanzarlo. O así, o sea, si te vas de fiesta o sales, pues no te lleves el pasaporte contigo. Algo que puedes hacer es llevar una fotocopia enmicada del pasaporte, como esta que traigo yo. Esta siempre la traigo en el bolsillo, pero no ando cargando el pasaporte original, entonces si me piden una identificación o algo, pues saco la fotocopia. Exacto. Esas son como medidas de prevención. Y ahora, ¿qué pasa si todo esto falló, si no subiste tus documentos, si nadie te dijo esto, si tú no sabías esto antes de viajar y te roban el pasaporte o pierdes el pasaporte o no sé, lo dejaste en tu maleta en el autobús y cuando llegas a tu destino tu maleta se perdió y ahí iban tus documentos? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago para recuperar eso? Entonces, una vez que sucede esto, tú lo que tienes que hacer es ir a la estación de policía más cercana y ahí vas a indicar el número de pasaporte y el número de visa si es que tenías alguna. Y te van a preguntar cómo sucedió, qué ocurrió, a qué hora y en el lugar en el que sucedió. Entonces vas a proporcionar esos datos y la policía te va a dar un acta. Esa acta la debes de conservar muy bien porque luego te la van a pedir en la embajada. Ese es el siguiente paso. Ir a la embajada o al consulado más cercano con esa acta que te dio la policía para que te puedan tramitar un pasaporte provisional y ese te permita pues viajar, salir del país y entrar a otro país. Entonces es muy importante que hagas lo que hagas. Primero vayas a la policía, levantes esa acta y después vayas a la embajada y ahí te van a pedir precisamente esa acta y también tienes que llevar las copias si es que las tenías y si no pedir asistencia para que ahí te impriman copias de tus identificaciones, te van a pedir una identificación o un acta de nacimiento y también pues si tienes escaneado tu pasaporte también te lo van a pedir. Es muy importante tener en mente todas estas cosas. Y en caso de que la embajada esté cerrada porque sea un día no laboral o porque sea un fin de semana, lo que puedes hacer es llamar al teléfono de emergencias para que te asistan y lo puedes encontrar buscando en Google, en teléfonos de emergencia, en el consulado del país que te encuentres. No debes de dejar pasar los días porque es importante que ese día que te sucedió realices todos los trámites. Bueno, otra cosa que te puedo decir por experiencia personal es que hagas lo que hagas, no salgas del país. Yo estaba en Ámsterdam cuando me robaron mi pasaporte en un descuido, solamente estaba en un Starbucks, había mucha gente. Yo dejé mi bolsa en una silla y yo estaba al lado de la silla, solo me paré un momento para ver el menú y cuando me di la vuelta pues ya me habían jalado mi bolso. Era un bolso pequeño donde llevaba una cámara y mi pasaporte y cosas importantes que siempre la traía conmigo, pero en ese momento la dejé por unos segundos y pues en cuestión de segundos sucedió esto. Por eso deben de tener el pasaporte en un lugar donde nunca se aparten de él. Bueno, entonces continué con mi viaje y es posible que cuando cruces una frontera no te pidan pasaporte, pero hay muchas ocasiones en las que sí van a subir pues patrullas fronterizas y te pueden revisar. En mi caso se subieron en Berlín cuando estaba cruzando la frontera y mostré el documento de la policía y me dejaron pasar, lo cual fue un error porque después se complicó todo. Después en Berlín se cruzó el año nuevo, yo ya no pude tramitar el pasaporte y hasta que llegué a Praga fue cuando pude tramitar mi pasaporte provisional y fue más complicado porque, como les comentaba, el reporte de la policía debe ser del lugar en donde perdiste el pasaporte. Entonces no me querían aceptar el reporte de la policía de Ámsterdam. Y entonces tuve que sacar otro reporte en la policía de Praga para poder obtener mi pasaporte. Entonces no se compliquen. Simplemente si pierdes tu pasaporte tienes que quedarte en el lugar donde sucedió y ahí hacer todos los trámites. Aunque pierdas tu viaje, aunque pierdas el tour, eso no importa. Realmente estás en una situación en la que estás viajando de ilegal en otro continente y te puedes meter en broncas mucho más fuertes que simplemente perder el boleto de avión o perder los hostales o
tour que ya habías comprado. Vas a tener que pagar el costo de un nuevo pasaporte y la verdad es que no están nada baratos. Cuesta un pasaporte provisional alrededor de 35 a 50 euros. Y son algo así como 35 por 2, son como entre 800 y 1000 pesos mexicanos, más o menos. Y es solamente provisional, por lo que después, si tú vas a seguir viajando en Europa, tienes que tramitar un pasaporte definitivo. Si yo hubiera regresado a México con ese pasaporte provisional, ya no hay problema, pero en mi caso, pues yo continúo en Europa, así que necesito un pasaporte mayor a 3 años o igual a 3 años. Entonces este pasaporte cuesta 70 euros. Que son como 1500, 2000 pesos mexicanos aproximadamente. Si viniste un tour de 2 semanas y solo necesitas el pasaporte para tomar tu avión de regreso a México o a tu país de origen, pues con el pasaporte provisional tomas el avión y ese te sirve. Pero nosotros que somos trabajadores aquí y que tenemos un contrato y que vence hasta meses después y que tenemos que tener una visa válida por mucho tiempo, pues necesitamos un pasaporte que sea válido por 3 años mínimo. Entonces, y la visa es otro show diferente del cual hablaremos en otro video con más detalles, pero o sea, el que te validen la visa es también un trámite muy tardado, muy engorroso, muy difícil. Entonces, imagínate que pasaste, no sé, 3, 4 meses para obtener tu visa, o sea, tu visa válida ya en Europa, ya para residir acá, y entonces pierdes el pasaporte con todo y la visa. Entonces, o sea, tienes que hacer el trámite del pasaporte más el trámite de la visa para poder quedarte acá el tiempo que te resta. Entonces, una última recomendación. Nunca pienses que a ti nunca te va a pasar esto, porque pues nadie se lo imagina hasta que le pasa. Y en la embajada me dijeron que diariamente se pierden, se extravían o roban 1 o 2 pasaportes. Entonces, es algo que a muchas personas les pasa y hay que evitar estas malas experiencias que pueden arruinar el viaje. Les voy a dejar en la descripción las páginas de interés, página de la Embajada de México acá en París, teléfonos. Hasta aquí las recomendaciones. Muchas gracias, Cari, por haber participado. Gracias por compartir tu esfuerzo, porque somos muchos asistentes y somos muchos los que estamos viajando y a veces nadie nos dice esto. Son un montón de dudas que nadie sabe resolver. Sí. Y que al final cuando te encuentras en la situación es como, maldita sea, ¿y ahora qué demonios hago? Pues esperamos que este video te haya sido de utilidad. Compártelo si fue así, dale like, déjanos en tus comentarios pues tus opiniones, dudas que quieras conocer. Si quieren saber cómo vinimos a vivir a Francia, les voy a dejar por aquí arribita o en la descripción un video de becas a las que pueden acceder o visas que hay disponibles para este 2019 para que puedan venir a estudiar o a trabajar aquí a Francia o a otros países, porque también aplica para otros países. Yo soy autor e ilustrador de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón. Es este que tengo aquí. ¡Uy! Está bien chulo, tiene ilustraciones. Miren. Si les interesa el libro y quieren saber de qué se trata, también se los dejo en la descripción del video. Les voy a dejar el link de la página oficial para que puedan saber de qué se trata, puedan descargar el libro y puedan leerlo. Entonces, nos estamos viendo, mundo. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Mismo día que tus ¡Aguacate! Otra vez, perdón. Y lo que van a hacer es... Ya no sé qué decir. Lo dejo... No, ya.